Mis padres mintieron sobre la herencia familiar y se quedaron con todo, pero cuando descubrí la verdad, me aseguré de que no recibieran nada. Crecí creyendo que la vida era difícil, que el dinero era escaso y que cualquier cosa que tuviera valor debía ganármela con esfuerzo, porque en esta familia no había lujos ni regalos, solo trabajo duro y sacrificio. Mis padres nos criaron con esa mentalidad, repitiendo una y otra vez que lo poco que teníamos era fruto de largas jornadas laborales y de innumerables sacrificios. Siempre nos decían que apenas lograban pagar la casa, que las cuentas se acumulaban y que no podíamos permitirnos cosas innecesarias. Mi hermana y yo aceptamos esa realidad sin cuestionarla, porque desde pequeños aprendimos que el dinero era un problema constante y que, si queríamos algo más, tendríamos que trabajar para conseguirlo. A los 15 años ya tenía un empleo de medio tiempo, balanceando la escuela con el trabajo porque no quería ser una carga económica. Mi hermana, apenas un año mayor que yo, hacía lo mismo. Mientras nuestros compañeros de clase hablaban de viajes, teléfonos nuevos y ropa de marca, nosotros contábamos cada centavo para poder salir a comer algo de vez en cuando sin preocuparnos de que eso significara que habría menos comida en casa esa semana. Recuerdo haber rechazado varias salidas con amigos porque no podía darme el lujo de gastar en algo tan trivial como una ida al cine. Mis padres reforzaban constantemente la idea de que lo hacíamos bien al trabajar desde jóvenes, que así se construye el carácter y se aprende a valorar lo poco que se tiene. Nunca nos quejamos. Nunca nos preguntamos si había otra opción. Nos acostumbramos a una vida en la que cualquier cosa más allá de lo básico era un lujo imposible. Cuando mi abuelo paterno murió, la situación no pareció cambiar. Lo recuerdo perfectamente porque fue un evento que dejó una marca en nuestra familia, aunque en su momento no entendí completamente por qué. Mi abuelo no era un hombre muy cercano, pero en las pocas ocasiones en las que lo vi, me pareció alguien que imponía respeto. Siempre bien vestido, con un aire de autoridad que incluso mi padre acataba sin rechistar. Pero lo más importante es que nunca se veía como alguien que estuviera pasando dificultades económicas. El día del funeral fue modesto. No hubo una gran ceremonia ni una recepción después del entierro. Fue algo rápido y sin muchos adornos. Mi padre se mostró particularmente serio ese día, más de lo normal, aunque en su momento lo atribuía a la tristeza de haber perdido a su padre. Pero cuando terminó el funeral y regresamos a casa, sentí que algo había cambiado. Durante semanas noté que mis padres tenían conversaciones en voz baja, conversaciones que se detenían en cuanto mi hermana o yo entrábamos a la habitación. Había algo en su comportamiento que me incomodaba, pero no tenía forma de saber qué era. Lo poco que nos dijeron fue que mi abuelo no dejó gran cosa, que tenía muchas deudas y que apenas pudieron pagar los gastos funerarios. Dijeron que todo lo que tenía se había ido en sus últimos años, que la enfermedad lo dejó sin recursos y que, al final, no había nada que heredar. Nos contaron esa historia con tal seguridad que no hubo razón para dudarlo. Nos dijeron que no nos hiciéramos ilusiones con recibir algo, que la vida es así y que no siempre hay herencias de por medio. En ese momento, no me pareció extraño. Pero todo cambió muchos años después, cuando encontré la primera prueba de que me habían mentido. Fue por accidente, un simple descuido de mi madre que desencadenó toda una serie de eventos que acabarían por destruir todo lo que mis padres habían construido con su engaño. Estaba en casa de mis padres por una visita casual cuando, al buscar algo en el escritorio de mi madre, encontré un sobre viejo, desgastado y olvidado entre varios papeles. No tenía nombre ni ninguna marca que lo hiciera especial, pero algo me hizo abrirlo. Dentro encontré una carta de un bufete de abogados, fechada apenas unos meses después de la muerte de mi abuelo. No tenía que leer más de un par de líneas para entender que aquello no era cualquier documento. La carta confirmaba la transferencia de bienes de mi abuelo a mi padre, detallando terrenos, cuentas bancarias y acciones en varias empresas. No era una herencia insignificante. No eran solo un par de propiedades modestas. Era una cantidad de dinero que fácilmente habría cambiado nuestras vidas. En ese momento, una mezcla de rabia, confusión y traición se apoderó de mí. Recordé cada vez que mis padres nos dijeron que no había dinero, cada sacrificio que hicimos, cada noche que pasé preocupado por cómo pagar la universidad sin endeudarme de por vida.
Recordé las veces que nos hicieron sentir que éramos una carga, que estábamos gastando demasiado, que no podían darnos más porque simplemente no había recursos. Todo había sido una mentira. Pero lo peor no fue descubrir que había dinero. Lo peor fue descubrir que ese dinero no les pertenecía a ellos. No solo nos habían mentido. Nos habían robado. Actualización 1. Pasaron varios días antes de que pudiera procesar lo que había encontrado. Al principio, la rabia y la incredulidad me consumieron. Mi mente no paraba de dar vueltas a cada detalle de mi infancia, cada momento en el que había creído que el dinero simplemente no alcanzaba. Recordaba las veces que mi hermana y yo nos habíamos sentido culpables por pedir algo tan básico como dinero para un libro de la escuela, las veces que nos dijeron que no había forma de pagar una salida con amigos. Los días en los que comimos lo mínimo porque había que ahorrar. Todo eso mientras mis padres tenían acceso a una fortuna que nos pertenecía. Durante un par de noches apenas dormí, revisando la carta una y otra vez, tratando de encontrar alguna explicación lógica. Quizás había algún error. Quizás mi abuelo había cambiado de opinión y al final no había heredado tanto. Pero cuanto más leía, más claro se hacía que no había ningún malentendido. La carta era solo la punta del iceberg, y si quería descubrir la verdad completa, necesitaba más pruebas. Fue entonces cuando decidí que tenía que investigar. No podía simplemente confrontar a mis padres sin pruebas sólidas. Ya los conocía demasiado bien y sabía que encontrarían la forma de manipular la situación, de hacerme dudar, de tergiversar la historia hasta convencerme de que yo estaba equivocado. No. Esta vez no iba a dejar que ellos controlaran la narrativa. El primer paso fue averiguar qué más podía encontrar sobre la herencia. Sabía que las propiedades y las cuentas bancarias no desaparecen de la nada, así que decidí que la mejor forma de empezar era con el abogado de mi abuelo. Pero había un problema, no tenía idea de quién era. Mis padres nunca mencionaron su nombre, y en la carta solo aparecía el membrete de un bufete legal sin un contacto directo. Pasé horas buscando en internet hasta que finalmente encontré información sobre la firma. Era un despacho pequeño pero bien establecido, especializado en sucesiones y administración de bienes. No tenía muchas opciones, así que decidí arriesgarme. Llamé fingiendo ser mi padre. No fue tan difícil como pensé. Me aseguré de que mi tono de voz sonara confiado y formal, como si estuviera acostumbrado a tratar con abogados. Cuando contestaron, dije que estaba revisando unos documentos antiguos de la sucesión de mi padre y que necesitaba detalles sobre las propiedades heredadas. Hubo un breve silencio antes de que la recepcionista me pusiera en espera. Mi corazón latía con fuerza. Minutos después, un abogado tomó la llamada. Su tono fue cortés pero directo. Me dijo que los documentos originales estaban archivados, pero que podían enviarme un resumen de la herencia por correo electrónico, siempre y cuando confirmara algunos datos personales. Me pidió la fecha exacta del fallecimiento de mi abuelo y el número de identificación de mi padre. Por suerte, esa información estaba en la carta que encontré. Se la di sin dudar y, después de un momento de verificación, me dijo que en unas horas recibiría los documentos. Colgué la llamada con las manos temblorosas. Si lo que sospechaba era cierto, pronto tendría la prueba definitiva. Las horas siguientes fueron insoportables. Sentía que cada minuto pasaba más lento de lo normal. Revisaba mi correo una y otra vez, esperando ver la notificación que confirmara mis sospechas. Y cuando finalmente llegó el mensaje, sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Abrí el archivo adjunto con las manos sudorosas y mis ojos recorrieron cada línea con rapidez. No tardé mucho en encontrar lo que buscaba. Ahí estaba, negro sobre blanco. Mi abuelo no solo había dejado una gran cantidad de dinero, propiedades y acciones. Había dejado todo a nombre de mi hermana y mío. El testamento era claro. Al cumplir los 25 años, nosotros éramos los beneficiarios directos de la herencia. Mi padre solo estaba designado como administrador hasta que alcanzáramos la edad requerida, pero en ningún momento tenía derecho a disponer de los bienes como si fueran suyos. No podía creer lo que estaba leyendo. Mi padre no solo nos había ocultado la existencia de la herencia. Nos había robado directamente.
Había tomado posesión de lo que no le pertenecía, usando nuestro dinero y nuestras propiedades sin jamás decirnos una sola palabra. Nos hizo vivir con lo mínimo mientras él manejaba nuestras cuentas como si fueran suyas. Y lo peor de todo es que lo había hecho con la certeza de que nunca lo descubriríamos. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo cómo la rabia se acumulaba en mi pecho. Podía imaginar la frialdad con la que mi padre debió recibir la noticia de que la herencia no era para él. Debió darse cuenta de inmediato que si nos lo decía, perdería todo ese dinero. Así que hizo lo que mejor sabía hacer, mentir. Y lo hizo tan bien que nos lo creímos sin cuestionarlo. Cerré la laptop con un golpe seco y me levanté de la silla. Caminé por la habitación tratando de calmarme, tratando de pensar con claridad. Pero en ese momento solo había una cosa en mi mente: esto no podía quedarse así. No iba a enfrentar a mis padres todavía. No sin un plan. Si había algo que me habían enseñado con esta traición, era que ellos jugaban sucio. Y si querían jugar así, entonces yo también aprendería a hacerlo. Actualización 2. Pasaron algunos días desde que recibí los documentos del abogado hasta que tomé la decisión de enfrentar a mis padres. No fue fácil contenerme. Cada vez que los veía, sentía que la rabia me quemaba por dentro. Me costaba mirarlos a los ojos sin pensar en la cantidad de veces que nos hicieron sentir como una carga, en todas las oportunidades que nos robaron mientras ellos escondían nuestro dinero. Pero sabía que si quería justicia, tenía que ser inteligente. No podía simplemente explotar y exigir respuestas sin una estrategia. La oportunidad perfecta llegó en una cena familiar. Mi hermana y yo habíamos quedado en visitar a nuestros padres ese fin de semana, una tradición que ellos insistían en mantener para no perder la unión familiar. En otro tiempo, esa idea me habría parecido reconfortante, pero ahora, con todo lo que sabía, no podía evitar ver la ironía en sus palabras. La unión familiar era importante para ellos, siempre y cuando les permitiera mantener su engaño. Llegamos a su casa un sábado por la noche. Como siempre, mi madre nos recibió con una sonrisa cálida, esa misma sonrisa que ahora sabía que escondía años de mentiras. Mi padre estaba sentado en la cabecera de la mesa, con su actitud de siempre, esa mezcla de autoridad y superioridad que había aprendido a imponer desde que éramos niños. El ambiente era el de siempre. Mi madre nos servía platos generosos, mi padre hablaba sobre cosas sin importancia, mi hermana sonreía y asentía de vez en cuando. Pero yo apenas podía concentrarme en la conversación. Mi mente estaba fija en lo que iba a decir. Esperé el momento justo, cuando ya estábamos en la mitad de la cena, cuando nadie se lo esperaba. Solté la bomba con la voz más casual que pude. Dije que últimamente había estado pensando en el abuelo, en lo que nos dejó, y pregunté qué había pasado con su herencia. El sonido de los cubiertos chocando con los platos fue lo único que se escuchó por un momento. Mi madre se congeló con la cuchara en el aire, sus ojos moviéndose rápidamente de mi padre a mí. Mi hermana me miró con confusión, sin entender aún de dónde venía esa pregunta. Pero la reacción más interesante fue la de mi padre. Se aclaró la garganta y apartó la mirada, como si de repente el mantel de la mesa fuera lo más fascinante del mundo. Su tono fue firme, pero hubo una ligera vacilación en su voz cuando respondió que el abuelo no había dejado mucho, que solo había tenido su taller mecánico y que lo vendieron para pagar algunas deudas médicas. Fue una respuesta rápida, demasiado ensayada. Como si la hubiera repetido tantas veces en su cabeza que ya se había convencido de que era verdad. No respondí de inmediato. Solo lo miré fijamente, dejando que el silencio se alargara. Quería que sintiera la presión, que notara que no estaba comprando su historia. Mi madre fue la primera en romper el silencio, forzando una sonrisa y diciendo que esas cosas eran complicadas, que al final no había habido nada que repartir porque todo se había gastado en los últimos años del abuelo. Mi hermana, que hasta ese momento no sabía nada, frunció el ceño y preguntó si eso era cierto. Dijo que siempre había pensado que el abuelo tenía dinero, que no entendía cómo era posible que se hubiera quedado sin nada. Ahí fue cuando vi el primer destello de pánico en los ojos de mi madre. Su sonrisa se tensó y su tono se volvió más suave, casi condescendiente, mientras decía que el abuelo nunca tuvo tanto como pensábamos,
que las apariencias engañan y que no tenía sentido seguir hablando de eso. Fue entonces cuando decidí dar el siguiente golpe. Con la misma calma, dije que era extraño que no hubiera dejado nada, porque hace poco había encontrado una carta de su abogado que decía lo contrario. Mi madre dejó caer el tenedor. Mi padre se enderezó en su silla, como si de repente toda su postura hubiera cambiado. En sus ojos apareció algo que no había visto en mucho tiempo, miedo. Me miró fijamente y preguntó qué quería decir con eso. Tomé un sorbo de agua, fingiendo indiferencia, y expliqué que encontré una carta en su escritorio, una que hablaba de propiedades, cuentas bancarias y acciones. Dije que me había parecido raro que nunca nos hablaran de eso, considerando que nos hicieron crecer creyendo que no había dinero en la familia. El silencio que siguió fue insoportable. Mi madre ni siquiera intentó sonreír esta vez. Mi padre, por otro lado, se recompuso rápido. Adoptó esa actitud autoritaria que siempre usaba cuando quería cerrar un tema de conversación. Con un tono seco, dijo que yo no entendía cómo funcionaban esas cosas, que muchas veces los abogados exageran y que si el abuelo dejó algo, no era lo suficiente como para hacer una diferencia. Ahí fue cuando supe con certeza que no iban a admitir nada. No sin una pelea. Mi hermana, que hasta ese momento había estado escuchando en completo shock, preguntó directamente si había dinero que debía pertenecernos. Su voz sonaba insegura, como si no pudiera procesar lo que estaba escuchando. Mi madre intentó apaciguar la situación, diciendo que no tenía sentido hablar de eso ahora, que todo ya estaba resuelto hace años. Pero esta vez no la dejé salirse con la suya. Dije, con toda la tranquilidad del mundo, que ya sabía que el testamento del abuelo dejaba la herencia para mí y para mi hermana, y que no entendía por qué nunca nos lo dijeron. Mi padre golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo que los platos vibraran. Dijo que estábamos siendo desagradecidos, que no teníamos idea de todo lo que habían hecho por nosotros, que si teníamos un techo y comida en la mesa era porque ellos se sacrificaron por nosotros. Fue entonces cuando mi madre intentó tomarme de la mano, con una expresión suplicante, diciendo que todo lo hicieron por nuestro bien. ¿Por nuestro bien? Esas palabras me hicieron hervir la sangre. ¿Privarnos de nuestra propia herencia fue por nuestro bien? ¿Hacernos sentir culpables por cada centavo que gastábamos mientras ellos disfrutaban de nuestro dinero fue por nuestro bien? No respondí. No valía la pena discutir en ese momento. Había conseguido lo que quería, los había puesto nerviosos. Me levanté de la mesa sin decir una palabra más. Mi hermana me siguió, todavía en shock. Mis padres nos llamaron, pero no nos detuvimos. Salimos de la casa y nos subimos al coche sin mirar atrás. Durante todo el camino de regreso, mi hermana no dejó de hacer preguntas. Quería saber todo, cada detalle. Le conté lo que había descubierto, el testamento, el dinero, las propiedades. Al principio, no podía creerlo. Pero cuando se dio cuenta de que todo encajaba, de que explicaba tantas cosas de nuestra infancia, su expresión cambió. La confusión se convirtió en rabia. Me preguntó qué íbamos a hacer. Solo le dije la verdad. Que íbamos a asegurarnos de que ellos no se salieran con la suya. Actualización 3. Pasaron varias semanas desde la cena en casa de mis padres hasta que logramos reunir suficiente información para entender toda la magnitud de su engaño. No fue un proceso rápido ni fácil, pero la rabia y la traición que sentíamos nos dieron la paciencia y la determinación necesarias para hacerlo bien. No podíamos permitirnos errores. Sabíamos que ellos harían todo lo posible por mantenernos en la oscuridad, por seguir con la mentira, por hacer que dudáramos de lo que ya sabíamos. Pero esta vez no había espacio para la manipulación. Teníamos los documentos. Teníamos la certeza. Solo necesitábamos las pruebas finales para asegurarnos de que cuando llegara el momento de hacer justicia, no quedara ni una grieta por donde pudieran escapar. La primera pista que decidimos seguir fueron las cuentas bancarias. Sabíamos que había dinero, mucho más del que nunca nos hicieron creer. Pero la carta que encontré solo mencionaba las transferencias originales, no nos decía qué había pasado después con esos fondos. Si queríamos entender el alcance del robo, necesitábamos ver movimientos bancarios recientes.
Y ahí teníamos un problema, no teníamos acceso directo a sus cuentas. Intentamos con lo más básico. Mi hermana, que todavía mantenía una relación más cercana con mi madre, la visitó con la excusa de querer imprimir unos documentos desde la computadora familiar. Mientras mi madre estaba en la cocina, mi hermana aprovechó para revisar el historial del navegador. No esperaba encontrar gran cosa, pero cualquier pista era útil. Y ahí estaba. Una de las páginas más visitadas era el portal de su banco. No había una sesión abierta, pero la información ya nos decía mucho. Había movimientos recientes. Eso significaba que el dinero seguía activo, que no se había perdido con los años. También significaba que podíamos hacer más. El siguiente paso fue más arriesgado. Aprovechando un momento en que mis padres estaban fuera, nos colamos en su oficina en casa. No fue difícil. Sabíamos que guardaban documentos importantes en una gaveta con llave, pero mi hermana recordó haber visto a mi madre guardar una copia de la llave en un viejo costurero. Ahí estaba. Con el corazón latiendo fuerte, abrimos la gaveta y empezamos a revisar. Había viejas facturas, documentos de impuestos, contratos de propiedades y, finalmente, un pequeño cuaderno de notas. En sus páginas, mi madre había anotado detalles de diferentes cuentas bancarias, incluyendo transferencias y fechas. Y ahí fue donde encontramos la verdadera sorpresa. No solo habían usado el dinero para gastos personales. También habían estado moviendo parte de la herencia a cuentas en el extranjero. El nombre que aparecía en varias de las anotaciones era el de un banco en las Islas Caimán. No lo podíamos creer. Esto no era solo una cuestión de ocultarnos la herencia. No era solo avaricia. Era fraude. Habían estado evadiendo impuestos, moviendo dinero de manera ilegal. Esto ya no era solo un asunto familiar. Esto era algo que, si se denunciaba en los lugares correctos, podría hundirlos completamente. Pero lo más impactante vino después. En la parte trasera del cuaderno, había una lista de propiedades. No eran solo terrenos heredados. Había otras casas, edificios de renta, locales comerciales. Todo a nombre de mi padre o de mi madre, pero ninguna de esas propiedades era conocida por la familia. Habían estado comprando bienes raíces durante años mientras nosotros creíamos que apenas podían pagar la hipoteca de la casa en la que crecimos. Eso explicaba tantas cosas. Explicaba por qué nunca se preocuparon realmente por su jubilación, porque nunca parecían angustiados por la falta de dinero a pesar de que nos decían que estaban en crisis. Tenían múltiples fuentes de ingresos. Rentaban propiedades, recibían dinero de inversiones y, aún así, nos hicieron vivir creyendo que estábamos al borde de la quiebra. Salimos de esa casa en completo silencio. No necesitábamos decir nada. Ambos sabíamos lo que esto significaba. Esto ya no era solo un engaño. Esto era una estafa a gran escala. En los días siguientes, conseguimos acceso a más información. Con un contacto de confianza en el sector inmobiliario, logramos confirmar la existencia de varias de las propiedades que habíamos encontrado en el cuaderno. Todo estaba registrado a nombre de nuestros padres, pero algunas incluso estaban bajo sociedades falsas, creadas únicamente para administrar el dinero sin levantar sospechas. También verificamos la cuenta en el extranjero con la ayuda de un amigo que trabajaba en banca internacional. No podíamos acceder a los fondos, pero pudimos confirmar que la cuenta existía y que, efectivamente, había transacciones recientes. Con cada nueva prueba que conseguíamos, nuestra determinación se hacía más fuerte. Ya no había ninguna duda de que lo habían planeado todo desde el principio. Mi abuelo había confiado en ellos para administrar la herencia hasta que cumpliéramos 25 años, y ellos, en lugar de respetar su voluntad, decidieron quedarse con todo y construir un imperio financiero a costa de nuestra ignorancia. Me pregunté una y otra vez cómo alguien podía hacerle eso a sus propios hijos. Cómo podían vernos trabajar desde adolescentes, sacrificando nuestra juventud para poder pagar la universidad, mientras ellos acumulaban propiedades con nuestro dinero. Cómo podían mentirnos a la cara durante tantos años sin sentir ni una pizca de culpa. Pero ya no importaba el porqué. Lo único que importaba ahora era lo que íbamos a hacer con esta información.
Y ahí fue cuando supe con certeza que no solo iba a recuperar lo que era nuestro. Iba a asegurarme de que ellos lo perdieran todo. Actualización 4. Pasaron semanas antes de que pudiéramos poner en marcha todo lo que habíamos planeado. No fue fácil, porque no solo se trataba de exponer la verdad, sino de hacerlo de la manera más devastadora posible. No queríamos que esto fuera solo una confrontación en la que ellos pudieran seguir mintiendo o manipulando la situación a su favor. Queríamos algo definitivo. Algo de lo que no pudieran escapar. Algo que los obligara a enfrentar las consecuencias de cada una de sus acciones. Cada paso fue calculado. No podíamos permitirnos errores ni dejar espacio para que ellos se defendieran con excusas baratas. Tuvimos que ser pacientes, pero la espera valió la pena. Lo primero que hicimos fue asegurarnos de que nuestra familia supiera la verdad. Sabíamos que si lo manejábamos correctamente, la presión social sería el primer golpe para debilitarlos. Mis padres tenían una reputación sólida entre los parientes. Siempre se habían vendido como personas trabajadoras y sacrificadas, aquellos que, a pesar de las dificultades económicas, habían logrado mantener a su familia con esfuerzo y dedicación. Pero ahora teníamos la prueba de que todo había sido una farsa. Convocamos una reunión familiar. No fue difícil, porque con la excusa de ponernos al día con los tíos y primos logramos que al menos 10 personas asistieran. Entre ellos estaban los hermanos de mi padre, quienes siempre habían tenido una relación cordial con él, pero que también desconfiaban de su tendencia a querer controlarlo todo. Sabíamos que, si veían las pruebas, no dudarían en darle la espalda. Cuando llegó el momento, no hicimos introducciones suaves. No hubo rodeos. Sacamos las copias de los documentos y las pusimos sobre la mesa. Dejamos que cada quien los leyera por su cuenta, sin interrupciones. La reacción fue casi inmediata. Mi tía materna fue la primera en hablar, con una expresión de incredulidad absoluta, diciendo que esto tenía que ser un malentendido. Que no era posible que mis padres hubieran ocultado tanto dinero durante años mientras nos hacían vivir como si estuviéramos al borde de la pobreza. Pero conforme las hojas pasaban de mano en mano, la incredulidad se convirtió en indignación. Mi tío mayor, que había trabajado con mi abuelo por un tiempo antes de que éste falleciera, se levantó de su asiento y preguntó con el ceño fruncido si mi padre había tenido acceso a todo ese dinero desde el principio. No tuve que responder. El silencio incómodo lo dijo todo. Las conversaciones se volvieron caóticas. Los murmullos se convirtieron en reclamos. Algunos trataban de encontrar una explicación, otros estaban demasiado indignados para razonar. Mi primo, que había pasado por dificultades financieras en los últimos años y a quien mis padres siempre le habían dicho que no podían ayudar porque apenas tenían para ellos mismos. Golpeó la mesa con el puño cerrado y dijo que esto era asqueroso, que no entendía cómo habían podido ser tan egoístas. Ese fue el primer golpe. Mis padres no sabían todavía lo que estaba pasando, pero en cuestión de días, la noticia se esparciría por toda la familia. Y sabíamos que, cuando eso ocurriera, su reputación dentro del círculo más cercano quedaría destruida. Pero eso no era suficiente. El siguiente paso fue contactar a un abogado. No cualquier abogado, sino uno especializado en fraudes y malversación de bienes. Le presentamos el testamento, las transferencias bancarias, la lista de propiedades y, lo más importante, los movimientos de dinero a cuentas en el extranjero. La expresión en su rostro mientras revisaba la documentación nos confirmó algo que ya sospechábamos: mis padres no solo habían robado nuestra herencia, sino que también habían cometido fraude fiscal al evadir impuestos sobre esas propiedades. Nuestro abogado nos explicó las opciones legales. Podíamos demandarlos por apropiación indebida de bienes, lo que no solo los obligaría a devolvernos lo que nos correspondía, sino que también los expondría a sanciones legales. Y si el gobierno se enteraba de las cuentas en el extranjero, sus problemas aumentarían exponencialmente. Lo siguiente que hicimos fue filtrar parte de la información en el círculo de amistades de mis padres. No directamente, sino de manera calculada. Nos aseguramos de que llegara a las personas adecuadas, aquellas que les darían la espalda tan pronto descubrieran que habían construido su fortuna sobre una mentira. Fue más fácil de lo que pensamos.
Un par de conversaciones casuales con viejos amigos de la familia bastaron para encender la chispa. En menos de una semana, la noticia había llegado a oídos de la comunidad en la que mis padres siempre se habían presentado como modelos de integridad. Y como esperábamos, las consecuencias no tardaron en llegar. El negocio de mi padre comenzó a perder clientes. No de inmediato, pero el efecto fue gradual y constante. Algunos dejaron de ir porque ya no confiaban en él, otros porque simplemente no querían asociarse con alguien envuelto en un escándalo. Para cuando mi padre se dio cuenta de lo que estaba pasando, era demasiado tarde. Las llamadas disminuyeron, los ingresos cayeron y la desesperación empezó a notarse en su rostro. Mi madre, por otro lado, sufrió un golpe más silencioso pero igualmente devastador. Muchas de sus amigas, aquellas con las que solía presumir su estilo de vida, comenzaron a alejarse de ella. Ya no recibía invitaciones a reuniones, ya no formaba parte de las conversaciones importantes. Se convirtió en un tema de chisme, una mujer que vivió años engañando a todos y que ahora tenía que enfrentarse a las miradas de desprecio de quienes antes la admiraban. Pero la estocada final llegó cuando presentamos la demanda formal. No fue una decisión que tomamos a la ligera. Sabíamos que, una vez presentada, no habría vuelta atrás. Pero después de todo lo que habíamos descubierto, después de ver con nuestros propios ojos la magnitud de su engaño, no había otra opción. Necesitábamos justicia. La notificación legal les llegó una mañana, cuando menos lo esperaban. Mi hermana y yo no estábamos ahí para ver su reacción, pero nos imaginamos el impacto. El desconcierto inicial, la incredulidad, el momento en que finalmente entendieron que ya no tenían control sobre la situación. Intentaron llamarnos, primero con mensajes suplicantes, luego con mensajes furiosos. No respondimos. Ya no había nada que hablar. Los siguientes días fueron un desastre para ellos. Sus cuentas comenzaron a ser investigadas, sus propiedades fueron puestas bajo revisión y, lo peor de todo, el gobierno empezó a hacer preguntas sobre los movimientos financieros sospechosos. Sabíamos que esto solo era el inicio de su caída. Nosotros, en cambio, sentimos por primera vez en años que estábamos recuperando algo que creíamos perdido, nuestra dignidad. No solo íbamos a recuperar lo que nos correspondía. Íbamos a asegurarnos de que ellos lo perdieran todo. Actualización final. El impacto de la demanda no tardó en hacer efecto. En cuestión de semanas, mis padres pasaron de vivir cómodamente, rodeados de lujos financiados con nuestro dinero, a enfrentarse a un abismo que ellos mismos habían cavado. Desde el momento en que recibieron la notificación legal, su mundo comenzó a desmoronarse de formas que probablemente nunca imaginaron posibles. La primera señal de que las cosas estaban fuera de su control fue el congelamiento de varias de sus cuentas bancarias. No fue inmediato, pero cuando las autoridades comenzaron a investigar los movimientos financieros, descubrieron patrones sospechosos. Grandes sumas de dinero transferidas de un lado a otro, cuentas en el extranjero sin declarar, propiedades compradas con fondos que no podían justificar del todo. Al principio, intentaron jugar la carta de la confusión, alegando que todo era un malentendido, que los números no reflejaban la realidad, que eran víctimas de un sistema corrupto. Pero la documentación que presentamos era demasiado clara. Los movimientos estaban ahí, registrados, con fechas exactas y cantidades precisas. Poco después, llegaron las primeras citaciones. Mi padre, que siempre había sido un hombre que se jactaba de controlar cada aspecto de su vida, tuvo que sentarse frente a abogados y funcionarios a tratar de explicar por qué tenía activos que no coincidían con sus declaraciones de impuestos. Mi madre, que había vivido años cómodamente creyendo que su secreto nunca saldría a la luz, fue cuestionada sobre las cuentas en el extranjero y sobre la procedencia de ciertos fondos que no tenían un origen legalmente verificable. El punto de quiebre llegó cuando su abogado, un hombre que probablemente pensó que estaba defendiendo a una pareja con problemas financieros comunes, se dio cuenta de la gravedad del caso. En una reunión en la que nosotros no estuvimos presentes, pero de la que nos enteramos por terceras personas, les dejó claro que la situación era delicada y que la única forma de minimizar el daño era devolver lo que habían tomado y cooperar con la investigación. Pero la arrogancia de mi padre no le permitió aceptar la derrota.
En lugar de tomar la oportunidad de reducir el golpe, decidió pelear. Presentó documentos tratando de justificar las transferencias, insistió en que todo lo que había hecho era legal y, en un acto de pura desesperación, intentó argumentar que la herencia del abuelo nunca fue realmente nuestra. Que él tenía derecho a administrarla como quisiera. Eso fue lo peor que pudo haber dicho. Esa declaración lo hundió. La ley no estaba de su lado. No importaba cuántas veces repitiera que solo estaba protegiendo el dinero, que lo hizo por el bien de la familia. Los documentos eran claros. Mi abuelo no le había dejado nada a él. Nos lo había dejado a nosotros. Y al apropiarse de ese dinero, al gastarlo y moverlo sin nuestro consentimiento, había cometido un delito. El resultado fue inevitable. Perdieron. No solo tuvieron que devolver cada centavo que quedaba en sus cuentas, sino que también les fueron confiscadas varias de las propiedades que habían adquirido con el dinero que nos pertenecía. Una tras otra, las casas y departamentos que habían acumulado a lo largo de los años fueron siendo reclamadas por las autoridades. Algunas fueron vendidas para cubrir parte de las deudas y otras fueron embargadas mientras se resolvían las investigaciones. Lo más irónico fue que, entre las propiedades que perdieron, estaba la casa en la que habían vivido durante más de 20 años. La misma casa en la que nos criaron, la misma casa en la que nos enseñaron a ser austeros y a no pedir más de lo necesario porque el dinero no alcanzaba. Esa casa ya no les pertenecía. El golpe final llegó cuando el negocio de mi padre colapsó por completo. La investigación sobre sus finanzas reveló inconsistencias en sus declaraciones de ingresos, lo que llevó a una auditoría exhaustiva. La noticia de su fraude financiero se esparció rápidamente y con el tiempo, sus clientes dejaron de confiar en él. Sin ingresos, sin ahorros, sin la posibilidad de seguir financiando su estilo de vida, tuvo que cerrar el taller mecánico. Mi madre tampoco salió ilesa. Su reputación quedó arruinada. Las amistades que mantenía por conveniencia, aquellas personas que antes la admiraban por su supuesta capacidad de mantener una familia con tan poco, la abandonaron en cuanto se supo la verdad. La humillación de perder todo en tan poco tiempo fue un golpe que nunca vio venir. Cuando finalmente se vieron obligados a dejar su casa, nos enteramos por un familiar que intentaron pedir ayuda a algunos parientes. Nadie les respondió. La familia que una vez los respetó, aquellos que los veían como ejemplo de esfuerzo y superación, les cerraron la puerta en la cara. Y así, en menos de un año, pasaron de tenerlo todo a no tener nada. Nosotros, en cambio, logramos recuperar lo que nos correspondía. No todo, porque parte del dinero se había perdido en años de gastos excesivos y maniobras financieras cuestionables, pero lo suficiente como para empezar de nuevo. Mi hermana y yo tomamos caminos separados, pero ambos con la certeza de que, por primera vez en nuestras vidas, teníamos control sobre nuestro futuro. Nunca nos llamaron para pedir perdón. Nunca admitieron lo que hicieron. En su mente, probablemente siguen creyendo que son las víctimas, que nosotros fuimos crueles por exponer su engaño. Tal vez creen que fuimos ingratos, que les debíamos lealtad a pesar de todo. Pero la verdad es que no les debíamos nada. No después de todo lo que hicieron. No después de cada mentira, de cada sacrificio innecesario que nos obligaron a hacer mientras ellos vivían con lujos en secreto. No después de robar nuestra herencia y hacernos creer que nunca tuvimos derecho a ella. Hoy en día, sé que tomamos la mejor decisión. Porque mientras nosotros seguimos adelante, ellos viven en un pequeño departamento alquilado, con el peso de sus propios errores sobre sus espaldas. Y cada día que despiertan y ven lo que perdieron, cada día en que tienen que enfrentar la realidad de que ya no son los dueños de nada, es un recordatorio de que la justicia, aunque tarde, siempre llega.